Paz de Cristo, amada iglesia. Amén. ¿Cómo estamos? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Amén. Me da mucha alegría, me bendice, me gozo estar aquí en la bendita y exquisita presencia de Dios una vez más, dándole parte de mi vida ahorita que es bueno, ahorita que es oportuno, porque de muertos acuérdense que ya es demasiado tarde. Arrepentirse después de muertos ya es tarde. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque me ha dado vida un día más para venir a rendirle culto, tributo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a servirlo a Él. Y sirviéndolo a Él, servir a su iglesia, aquí presente y las que nos escucharán más tarde a través de las redes sociales. A Él sea la gloria, la honra y la adoración. Señor Todopoderoso, Rey de gloria, Padre amado, venimos ante ti. Una vez más vengo ante ti, Padre, declarando que soy incompetente y dependiente delante de ti, Señor Jesucristo. Señor y Padre de la gloria, tú eres el que das todo, el que vive, el que reina y el que gobierna. Señor, extiende tu mano de poder, Padre, y de gloria sobre nosotros, Señor Jesucristo. Úseme Padre, con gloria, con poder, con denuedo, Señor Jesucristo. Póngase un carbón encendido en mis labios, Padre, y que tu palabra, Padre, con tu respaldo cause revolución en la iglesia aquí presente y en la que nos escuchará más tarde a través de las redes sociales. Señor Jesucristo, que toque esos corazones, que vengan a un arrepentimiento genuino, porque ese es el fin de servirte, Señor Jesucristo, que haya cambio verdadero, Padre, al escuchar la palabra, la restauración, Señor Jesucristo, volver a Cristo, las sendas antiguas, sin castrar tu palabra, sin cambiarla, bendito Dios glorioso. Que sea tu Santo Espíritu hablando primero a mi vida y luego a tu iglesia. Amén. Y que sea de edificación, Padre. Amén. Y que dé fruto, que usted cortará su tiempo. Gloria. Señor Jesucristo, gracias en esta hermosa mañana. Amén. Rey de Reyes, te damos la más cordial bienvenida, y a tu pueblo y a tu iglesia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sentados, amada iglesia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál es, amada iglesia? Yo soy feliz sirviendo a nuestro Dios. Lo que para muchos es un trabajo, lo que para muchos es una carga, para mí es un gozo servir a Dios. Y ese gozo no significa precisamente ligereza, significa doblegar tu carne, someterla a Cristo y hacer cosas extras para nuestro Dios. Amén. Amén. Y aún así, aún en ese entendido, es lo menos que podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La prédica que Dios puso en mi corazón es la siguiente. Si te engañas que sirves a Dios, serás desechado de su reino. Si te engañas que sirves a Dios, serás desechado de su reino. Amén. Esa es la prédica. Si te engañas que sirves a Dios, serás desechado o destituido de su reino. Amada iglesia, Amén. ¿por qué me daba esa palabra? El Señor le dijo, Señor, ¿por qué esa palabra? Dice, porque muchos creen que me sirven de la forma correcta. Y eso no es verdad. Muchos creen que estoy con ellos. Y eso no es verdad. ¿Desde cuándo yo ya me aparté de ellos? Y los resultados lo dicen. Amada iglesia, hoy en día vivimos en una iglesia, hay una iglesia endeble, una iglesia convenenciera, una iglesia que no quiere sacrificar nada para su Dios. Una iglesia que vive en su zona de confort. Una iglesia que ama a Dios de lengua, pero no de hechos. Llámese iglesia desde siervos, líderes al frente, junto con el pueblo. Todos. ¿Sí? Dicen servir a Dios, decimos servir a Dios, pero eso dista mucho de lo que en verdad
obedamos a Él. Amada iglesia, vamos a las Sagradas Escrituras, a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Voy a sustentar esta prédica con esto. Esta sería la parte 1, porque no quiero terminar. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Si que te engañas que sirves a Dios, serás desechado, destituido de su reino. Primera parte. Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6. Amén. Gálatas Amén. capítulo 6, versículo 7, en el que yo sustento esta prédica. Sí, amén. Como punto de referencia para partir de ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios: no os engañéis. ¿De qué habla? Del engaño. Que a veces nos queremos hacer los chistosos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De qué habla Dios? De que nos queremos hacer los chistosos y ocultar a sus ojos lo mal que estamos haciendo, cómo estamos desempeñando nuestro servicio, cómo servimos a Dios, o decimos que servimos. Volvemos a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. ¿De qué habla Dios? De que muchos queremos tapar con una doble cara, una doble máscara, nuestras verdaderas actitudes, nuestro verdadero proceder. Amén. Amén. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Quiere decir que todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas y lo que según hacemos para Dios, Él lo ve todo. Amén. Así. Gloria a Si lo Dios. haces con Amén. buenas Amén. intenciones, si lo haces con el deseo de agradarle, Amén. o nada más por cumplir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podremos decir que amamos a Dios con nuestra lengua, con nuestra boca, cantar como los mismos ángeles, tener una voz impresionante, predicar de una forma fabulosa. Pero ahora la pregunta es: ¿eso es aceptable a los ojos de Dios? ¿Y es agradable, correcto a los ojos de Dios? Preguntémonos eso. Pero hermana, es que yo tengo una voz como los mismísimos ángeles. Perfecto. Es que a mí me usa con gran poder y gloria y me sé la Biblia de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Gloria a Dios. Pero de eso, de lo que tú dices que haces, ¿qué tanto realmente haces grato, agradable para Dios? De lo que decimos hacer, de lo que decimos saber, de eso que tanto es grato para Dios. ¿O será acaso que lo que decimos es una cosa y Dios nos ve indiferente? Somos perfectos desconocidos para Él. No os engañéis, por eso lo puse como punto de partida. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es. ¿Quién va a hablar por ti y por mi amada iglesia? ¿Tu lengua? No, nuestros hechos. Gloria a Dios. Amén. 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 Nuestros hechos. Para el hombre, para la comunicación del hombre o la comunicación entre hombres es la lengua. Pura mentira, puro bla, bla, mentira. Nada más. En eso se resume. A eso nos limitamos. Pero para Dios hablan los hechos. Amén. Incluso está un libro llamado Libro de los Hechos. Amén.
Amén. Amén. de hacer las cosas. Amén. Un Gloria a hecho Dios. es el verbo de hacer las cosas, no de decir, porque de decir a hacer, pues hay un abismo. Hay muchos cristianos que viven de bla, bla, decir, suponer, pero de hechos no hacen nada. Amén. Por eso Dios nos Amén. llama aquí. Ahora, ¿por qué? A mí sí me cautivó este nombre que Dios me dio, Dios. Si te engañas que sirves a Dios, serás desechado, destituido de su reino. Ahora, ya hemos predicado de qué es el reino de los cielos. El reino de Dios, ustedes recordarán que es el propio Jesucristo. Y si Cristo vive en ti, el reino está en ti. O se supone que debe estar Amén, dentro gloria de a ti Dios. y dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. El reino se vive desde la tierra, porque el reino es el propio Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, si nosotros creemos, suponemos, nos imaginamos que servimos a Dios, pero a la verdad hacemos lo que se nos pega nuestra regalada gana, el reino no existe en mí. El reino no existe en ti. En tus sueños quizás. Pero en la realidad, el reino no está en ti. Porque es el propio Jesucristo. ¿Dónde comienza el reino celestial? Aquí en la tierra, porque se supone que Cristo vive dentro de ti. Amén. Esa es una prédica que ya se dio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. ¿A dónde vamos a consolidar nuestro reino? Nuestra morada. A los que perseveran en obediencia, en sujeción, hasta que Dios venga por Amén. nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde vas a consolidar tu reino? En el cielo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El reino espiritual está aquí dentro de nosotros. El físico después de nuestra partida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero comienza aquí en la tierra. Sí, amén. Porque se supone que a Cristo lo tenemos en nuestro corazón y debemos actuar como hijos, no como pródigos. Gloria a Dios. Cuando actuamos como pródigos, como desobedientes, como rebeldes con mucha causa, entonces el reino no existe en ti. No existe. Porque nuestros hechos hablan. Amada iglesia. Sí, amén. Y vamos a ver algunos casos bíblicos, unas historias bíblicas, de que el hombre desechó el reino de Dios. Pues así dice Dios: aquel hombre que me deseche, yo también lo desecharé. Lo destituiré de mi reino espiritual y físico. Amén. Vamos, amada iglesia, a Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. A Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. ¿De Amén. qué habla? De la apostasía de Salomón. Amén. Así es. Del 1, capítulo 11, del 1 al 13. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, una idólatra, amó muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y da la razón aquí el Señor: porque ciertamente el que lo haga hará inclinar vuestros corazones tras dioses, tras sus dioses, porque eran impías, idólatras empedernidas. A estas pues se juntó Salomón con amor. El amor que Salomón, como hijo de Dios, como elegido de Dios, como rey de Israel, le quitó el amor que le correspondía a Dios y se lo dio a estas impías. Y eso no fue grato a los ojos de Dios. Te dice Dios: iglesia, me has arrebatado mi lugar, me lo has quitado, me has destituido. Tu iglesia me has destituido a mí. Y ya has dado tu amor
que me corresponde como tu primer amor, como dice mi palabra, tú se lo has dado a tus intereses, a tus deleites, a tus banalidades. Se ha desviado tu corazón, así como el de Salomón, a tu comodidad. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está mi lugar que me corresponde? Has dejado tu primer amor. Salomón lo hizo. Si el Señor ya había dado una orden que él no se relacionara en el pueblo de Israel con gente impía, idólatra, ¿por qué lo hizo Salomón? Y dice que estas mujeres desviaron a Salomón. Dice en el 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón, dice el Señor. Porque el amor que me corresponde me lo has quitado. ¿Qué te ha desviado de mi presencia? Dice el Señor. ¿Qué te ha desviado para que no me sirvas como yo pido, no como tú quieres? ¿Qué te ha desviado? Porque puedes servir. Hay muchos cristianos, hay muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sirves a Dios? ¿Cómo? Muchos ya se desviaron su corazón, dice el Señor. Dice en el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y Salomón creía que por ser el rey, Dios estaba con él. Y en verdad Dios estaba con él, pero permitió a ver qué hacía Salomón. Abusó de ese amor, de ese respaldo, y de que Dios lo levantó como rey. Dice, ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Cuántas veces tú dices que sirves, decimos que servimos a Dios, y nuestro corazón no anda recto delante de Él? Como el corazón de su padre David se desvió. Ahora, es cierto que David, el rey David, pecó. Sí pecó con Betsabé, sí. Pagó las consecuencias duras, sí. Pero se arrepintió. Amén, así es. Dice en el 5, porque Salomón siguió, fíjense dónde desagradó a Dios, por consentir, por el amor que le quitó a Jehová y puso a las mujeres, consintió a las mujeres. Hizo un lado a Dios y le dio lugar a las mujeres. Y miren cómo lo demostró en el 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de sus hijos de Amón. Así, en el 8, hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quién desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. A ofrecer ofrendas y sacrificios a sus dioses a una distancia enfrente del templo de Dios. Amén. ¿Cuántos de hoy en día dicen que sirven a Dios y su corazón ya se ha desviado por consentimiento de dioses paganos, por intereses carnales, por comodidad?
¿Cuántas veces tú ya te has apartado de Dios y crees que estás sirviendo a Dios? Y aún así Salomón no reconocía, no se daba cuenta que se estaba apartando, alejando de Dios. Así hizo, dice en el 8, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fíjense, trató de agradar más a estas impías, hijas del diablo, que a su Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces tú tratas de agradar a tu mujer, a tu marido, a los vecinos, no sé a quién, antes que a Dios? A tus hijos, no sé. No corriges porque se van a molestar. Si corriges a tu marido, se va a molestar. Si corriges a tu mujer, pues se va a molestar. Si corriges a tus hijos, se van a molestar. Si corriges a la iglesia, se va a molestar. Si corriges a los pastores, se van a molestar. Fíjense cómo dice, así hizo en el 8, para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. En el 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces a Salomón. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, ok, por cuanto, dice, por cuanto ha habitado esto en ti, la abominación, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjense, sin embargo, no lo haré en tus días. Fíjense, todavía la misericordia de Dios. Sin embargo, además, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, ¿quién va a pagar las hizo Salomón y las pagó su hijo, Robán? Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu, una de las 12, una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, todavía la misericordia de Dios se extendió. Se lo hizo saber a Salomón y se lo pasó por alto. Dice en el 14. Porque vamos a... Aquí. Amén. Y entonces ahí se vino hasta el 13. Y entonces ahí se empezó a venir a pique Salomón. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Y seguía reinando. ¿Cuántas veces tú haces igual que el rey Salomón? Cantas, alabas, predicas, vas a evangelizar, dices que eres hijo de Dios, pero Dios ya desde cuándo no te conoce. Es la verdad. Porque dice el Señor, y lo vimos en un principio, has dejado tu primer amor. Otras cosas han ocupado mi lugar, dice el Señor. Has inclinado tu corazón a otros dioses. Pero es que no tengo ídolos. No, precisamente ídolos. A lo mejor te has dejado llevar por tu mujer, es tu ídolo. O tu mujer te has dejado llevar por el rebelde de tu marido, es tu ídolo. O no sirves a Dios porque tus hijos son un estorbo, son tus ídolos. O, ¿qué es tu ídolo? Los pretextos, las excusas, no tengo tiempo para servir a Dios. Es un ídolo. Es un ídolo eso. Tus pretextos, tus excusas, tus justificaciones para reivindicarte y retomar tu relación con Dios, es un ídolo. ¿Quién te dijo que nada más muñecos? Todo eso es
que te han apartado, iglesia, del Todopoderoso. Y por eso vives en derrota, por eso vives en fracaso, por eso vives en maldición. Vives acabado, perdido, azotado. Pero no obstante, Dios te está llamando a través de los problemas, a través de los azotes, a través de las tribulaciones. Te está hablando Dios que vuelvas a tu primer amor. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y tú le dices que se acaban tus broncas y que hasta que te las quite vas a volver a Él, cuando tu cabeza no ha entendido que ese es el asunto. Te está llamando a través de ese problema, a través de esa tribulación, a través de la situación que estás pasando. No lo entiendes, iglesia. ¿Por qué no lo entiendes? Porque nada más ves tus intereses. Primero yo, luego yo y al último yo. Y tú mismo tienes la soga en el cuello. Esa es la verdad. Amén. Así es. Ahora vamos a ver. Eso ya fue por parte de Salomón. Vamos a ver allí mismo en el capítulo 12 del 1 al 8. El reinado de Roboam. 12 del 1 al 8. Dice, Amén. bueno, eso fue por parte de Salomón, que le falló a Dios. Y las escrituras no hablan de que se haya arrepentido. Una cosa es que supongamos que como era una persona sabia, se arrepintió. Pero la Biblia como tal no dice que Salomón se arrepintió. Suponemos. De David sí lo dice claramente, que él sí se arrepintió, pagó las consecuencias, era necesario, fue sabedor, pero se arrepintió. Así es. Amén. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Roboam, ¿quién? Amén. Dice Roboam, rebelión de Israel, habla de Roboam. ¿Quién es Roboam? Fue el hijo de Salomón, del rey Salomón. Dice en el 12, del 1 al 8. Roboam fue el hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, después de la muerte de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. A ver, amada iglesia, hago un paréntesis aquí. Roboam era el hijo del rey Salomón. Amén. Y Jeroboam era el siervo de Salomón. Al morir Salomón, al fallarle Dios y al morir, se supone, alguien diría que tendría que heredar el trono Roboam, su hijo. Amén. Pero como Dios todavía en vida le dijo a Salomón por el pecado que cometió, de desviar su corazón con las mujeres, rasgó su reino y le dice, por este hecho, por amor de tus padre David, yo te voy a seguir sosteniendo como rey hasta tus días. Pero rasgaré el reino de tu hijo Roboam, de tal forma que a tu hijo ya nada más le voy a dar una tribu, la de Judá, y las otras 11 se las voy a dar a tu siervo Jeroboam. Eso le dijo todavía en vida el Señor al rey Salomón, si nosotros leemos las escrituras. Ahora, en ese entendido, ya sabiendo quién es quién, dice, y aconteció que cuando, en el 2, aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, o sea, su siervo de Salomón, como se enteró Salomón que Jeroboam, su siervo, lo había elegido el Señor como rey, pues se le vino encima. Y el otro huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Él estaba huyendo. Hizo lo que hizo David cuando el rey Saúl. Dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, se había escondido, a donde había huido de delante de Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, o sea, el siervo de Salomón, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, al hijo de Salomón, diciendo, tu padre agravó, o sea, se quejó el pueblo de Israel con el hijo de Salomón, con Roboam. Dice, en el 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú
algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos, dice, y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Fíjense lo que hizo. Entonces el rey Roboam, o sea, el hijo de Salomón, ya había quedado después de la muerte de su padre, dice, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis? Ya le dijo a los ancianos, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Toma el reino, no sabe qué hacer, y le pide consejo a los ancianos. Y dice en el 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, te servirán para siempre. Palabras sabias de los ancianos. Así es. Dice en el 8, pero, ahí vienen los peros, pero él dejó el consejo de los ancianos. Roboam, el hijo del rey Salomón, dejó el consejo de los ancianos que le había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejas vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Dice en el 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él, con Roboam, o sea, digamos de su edad, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, o sea, lo mal aconsejaron, que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así, dice, es más grueso que los lomos de mi padre, dice en el 11, ahora, pues mi padre os cargó, y ya dice, así les vas a decir, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, dice, mas yo añadiré, dice, a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. O sea, escuchó el consejo de los jóvenes de su edad y les aconsejaron estos, pues que fuera peor que el padre. Dice en el 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. En el 13, y el rey, dice aquí, y el rey, en el 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. En el 13, y el rey respondió al pueblo, dice, duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Fíjense, dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Así es. Ahora fíjense, dejó ese consejo. Ahora, ¿qué dice en el 15? Dice, acuérdense que al morir Salomón queda con el reino, más bien con la tribu de Judá en Jerusalén. Amén. Roboam, el hijo de Salomón. Así es. Queda allí, manda a traer a Jeroboam. Y queda allí, pero como Roboam era nuevo, no sabía, pues como todo algo nuevo, es el rey, muere su padre y dice, ¿yo qué hago? Y entonces dice lo que leímos, pide el consejo de los ancianos. ¿Y qué le dijeron los ancianos? Amén. Mira, si tú los escuchas, si tú eres justo y haces lo recto y sirves al pueblo, dice, ¿te va a seguir? Amén. Así es. Y entonces Roboam dice, no, ahora voy a pedir el consejo. No le hizo caso y pidió el consejo, digamos, de sus compañeros, de sus amigos, de su edad. Y lo mal aconsejaron, pero ya era de lo alto. Aparentemente lo mal aconsejaron, pero ya era permitido de lo alto, que no escuchara a los ancianos y que escuchara a los jóvenes. Y entonces los jóvenes le dijeron, cuando el pueblo te diga y se queje, entonces tú dile que vas a tener un trato más duro, dice. Su carga más dura, un trato de escorpiones, dice, vas a ser peor. Y entonces Roboam los escuchó a ellos y puso más mano dura sobre el pueblo. Pero aparentemente rechazó el hijo de Salomón el consejo de los ancianos y escuchó el de sus amigos, el de los jóvenes, de su edad.
pero esto ya venía de lo alto por Dios, porque se tenía que cumplir, ¿no? Se tenía que cumplir. Entonces dice, aquí vamos a verlo en el 12, del 12 al 15, dice, al tercer día. Ahora acuérdense, entonces Roboam le dice al pueblo, ven en 3 días. Y ya dice, al tercer día, pasaron los 3 días, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y en el 14, y les habló, dice, conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, se puso más rejego Roboam. Y no oyó dice el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Aquí está lo que yo les dije, porque era, dice, no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. O sea, la palabra se tenía que cumplir para confirmar la palabra que Jehová habría hablado por medio del profeta Ahías en Silonita, en Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora fíjense aquí. Entonces dice, ¿qué pasa aquí, amada iglesia? Vamos al 18, dice, y el rey Roboam, ahí nos saltamos hasta el 18, envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, y dice, como ya al decirle al pueblo que iba a ser más duro, entonces el pueblo se enojó y guardó su enojo. Ahora dice en el 18, y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, lo mandó a cobrar los tributos a las provincias. Dice, el rey Roboam en el 18 envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Al siervo que lo encargó de ir a cobrar los tributos allí a todas las provincias, como la gente estaba molesta, en vez de pagarle tributos, lo apedrearon y lo mataron al que sea el cobro de los tributos. Fíjense, dice en el 19, dice, y murió, dice, pero va a decir el 18. Entonces el rey Roboam se espantó. Dice, entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Fíjense, huyó Roboam al ver que el pueblo estaba enojado de que no los escuchó y de que mataron al que mandó a cobrar los tributos en las provincias. Mira, me van a venir a matar. Y huye Roboam, el hijo de Salomón. Ahora dice en el 12 del 1 al 9. ¿Qué dice acá? Aquí vamos, ahora, eso es lo que dice de Roboam. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12 del 1 al 9? Ese es en el caso de Roboam, que él pues no escuchó la palabra de Dios y empieza a rebelarse el pueblo. Entonces, ¿por qué se rebeló el pueblo contra Roboam, el hijo de Salomón? ¿Por qué se rebeló? Porque ya era designio de Jehová. Un designio de Jehová es que se tiene que cumplir la palabra. Cuando uno desobedece a Dios, Él hace designios hacia nosotros. En este caso, Roboam ya lo había hecho un designio el Señor de que no escuchara a los ancianos y escuchara a los jóvenes, para que se cumpliera el designio, lo que Dios ya había pronosticado en una palabra. Como desobedece, y así, por ese designio, Roboam, el hijo del rey Salomón, desobedeció y le mataron al que cobraba sus impuestos, que mandó a cada provincia. Lo mandó y lo mataron, y Roboam terminó huyendo. Ya no estaba Dios con él. ¿Dónde dice eso? Donde que huye Roboam. Primera de Reyes 12, del 18 al 19. ¿Sí? El anterior era Primera de Reyes 12, del 12 al 15. Entonces, amada iglesia, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Cuando un siervo de Dios se aparta de Dios, pero cree que está sirviendo a Dios, se engaña a sí mismo.
Pero como ya vimos desde el principio, Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. Ya lo vimos desde el principio y de hecho yo abrí y partimos con esa cita. Sí, amén. Amén. Ahora vamos a ver otro caso. Segunda de Samuel 12 del 1 al 9. Hay varias historias bíblicas. Segunda de Samuel 12 del 1 al 9. Que ya los que hemos leído. Segunda de Samuel, el otro caso. Ahí habla Segunda de Samuel. Amén. Así es. Les dije 12 del 1 al 9. Natán, el profeta Natán amonesta a David. Porque acuérdense que hasta aquí Salomón no habla en las escrituras de que se haya arrepentido. Y Dios trató con él. Así es. Pero dentro de ese trato Dios todavía lo mantuvo como rey hasta su muerte. Y rasgó el reino ya con su hijo. Donde divide de las 12 tribus, 11 le da Jeroboam, su siervo de Salomón, del rey Salomón, y una tribu, la de Judá, le da a su hijo Roboam, que también le falló al Señor. Y terminaron matando a su siervo, el cobrador de impuestos. Entendamos esto. Aquí estamos viendo la misericordia de Dios con sus hijos, pero la gente o los siervos abusamos de esa misericordia. En el caso de Salomón no habla la Biblia de que se haya arrepentido, pero en el caso de David sí se arrepintió, dice la Biblia. Dice, segunda de Samuel capítulo 12, del 1 al 9, dice, Natán amonesta a David por su pecado. Jehová envió al profeta Natán a David, y viniendo a él le dijo que había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. O sea, estaba representando a David, pero David todavía no entendía. Que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, hombre rico, que se representaba a David, pero él no lo entendía. Y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces le encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, según él, porque todavía no sabía que él era. En gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que de tal hizo el digno de muerte, que sea digno de muerte. Y en el 6, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él solito se echó la soga al cuello. ¿Qué dijo David? ¿Cuántas veces tenía que pagar que se había revelado? Este hombre, 4 tantos. Y no sabía que él era. Él mismo era. Cayó en su propia red. Fíjense. Dice en el 5, entonces se encendió, ya termina de escuchar a David, al profeta Natán, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, entre comillas, porque él era, ni sabía. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Yo creo que el profeta Natán nomás empezó a sonreír. Ya me lo imagino. Dice en el 7. Entonces dijo Natán a David, no has entendido. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En el 8, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, y ya además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso te parecía poco, te habría añadido mucho más, dice en el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo adelante de sus ojos? Hasta allí David entendió
que no había obedecido a Dios como Dios le había mandado. Y hasta que lo confrontó, hasta que le sacó sus trapos al sol a través del profeta Natán. Y hay gente, hoy en día, parte de la iglesia, que ni porque Dios le saca sus trapos al sol, no entienden. Porque es más fácil hacerse los ofendidos, los agredidos, lastimados por su orgullo, que reconocer realmente que le hemos fallado a Dios. Así es. ¿Qué hace hoy en día un siervo cuando Dios le habla? Se hace el ofendido, se hace el agraviado, te deja de hablar, te bloquea de las redes sociales y ya te anda difamando. No, David. Digo, no existían redes sociales, pero eso hizo. Dice aquí. Entonces se queda, dice en el 7, retomando, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te añadí mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te uriste a espadas y tomaste, dice, por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. O sea, hizo lo indebido, tomó lo que no le pertenecía, siendo siervo de Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, haces lo indebido a los ojos de Dios y todavía te haces digna, iglesia, de que se te está ofendiendo, de que se te está agrediendo cuando Dios saca tus trapos al sol? ¿Qué hacemos? Nos hacemos los perfectos dignos cuando somos perfectos farsantes, mentirosos de quinta. Dice en el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y ahora fíjense, yo me pongo a pensar, si el rey David tenía un corazón, dice las escrituras, conforme al de Jehová, y le desobedeció, y se la aplicó, le perdonó, porque David se arrepintió y Dios le perdonó. De él sí habla la Biblia. Dice, yo te perdono, pero tu cuenta la saldas, comenzando desde tu casa. Pero Señor, nada. Eso que David, fíjense, tenía un corazón conforme al de Dios. Pagó por su pecado, le perdonó Dios, porque David se arrepintió, ciertamente, dice la Biblia. Le perdonó, pero pagó las consecuencias de su pecado. No lo consintió, no lo consecuentó el Señor. Para que aprendiera él que a Dios se le tenía que obedecer. Amén, así es. Para que aprendiera quién lo levantó. Para que aprendiera a quién le servía. Amén. Y cómo debía reinar. Cómo debía servir. No era ni a su manera, ni a su forma, ni como quisiera, ni cuando quisiera, ni como se le pegara su gana. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Por qué muchas veces vives en una tormenta en tu casa? Porque sirves a Dios como quieres, cuando quieres y cuando se te pega tu gana. Y si alguien nos corrige, nos hacemos los dignos. Y nos venimos encima. No es posible. No es posible que caigamos en ese grado de cinismo delante del Todopoderoso. Porque nos ha dicho Dios en repetidas ocasiones, mientras estemos mal, Dios nos va a confrontar, va a sacar nuestros trapos al sol. Amén. Nos va a hablar a través de la palabra, se va a revelar en ti en sueños, va a
hombre que te va a sacar tus trapos, te los va a sacar. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Sí? Que tú no aceptes, que tú te levantes como enemigo, ese es tu rollo, esa es tu bronca. Porque dice la palabra de Dios que al que toma por hijo, lo azota, lo corrige. Amén. Y nos endereza de la espalda, nos guste o no nos guste. Dice que al que toma por hijo. Aleluya. Entonces, fíjense, usted me está trayendo el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros no aceptamos la corrección, si nos corrige Dios, es porque nos ama. Amén. Porque somos de su propiedad, porque estamos sellados con el Espíritu de Dios, porque Él nos compró, porque Él tiene derecho sobre nosotros. Amén, gloria a Dios. A Él le costó Aleluya. morir para que te hiciera a ti rey, reina, princesa, embajador de los cielos en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Por eso tiene todo el derecho, toda la autoridad de que saque nuestros trapos al sol y nos aplique la ley. Amén. Así Y todavía es consecuente para que no vayamos al infierno. Pero ¿qué tú haces cuando Dios nos corrige? Te vienes encima, piensas que estás con el hombre, te opones, te rebelas, te haces el digno, nos hacemos los dignos. Eso hacemos. Entonces, no nos dejamos moldear por Dios. No entendemos que aquel que nos llamó, que aquel que nos compró, tiene todo el derecho sobre nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Todo el derecho. Y todo es todo. Amén. Todo el derecho. Puede hacer lo que quiera Dios con nosotros. Quitarte ahorita la vida, quitarte a todos tus hijos, que quieres en la calle, quitarte la casa, tus propiedades, dejarte desnudo en la calle. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué? Porque a Él le place. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, todo le pertenece. Amén. Tú no tienes nada más que el corazón en el que puedes decidir amarlo o darle la espalda. Todo le pertenece, nuestro aliento de vida le pertenece. Amén. Tu familia le pertenece. Gloria a Dios. Las posesiones le pertenecen. Aleluya. Tu trabajo le pertenece. Amén. ¿Qué le puedes dar, iglesia? ¿Qué le puedes dar a Dios? Si tú vives y existes por su misericordia, ¿qué le puedes dar? Hay algo que le puedes dar, que no lo dejó libre el corazón, Amén. para que tú decidas escoger el reino o escoger el infierno. Punto. No hay demás. Lo demás todo le pertenece. Pero, dice el Señor, lo que tú escojas en esta tierra, sabedor debes estar que hay una consecuencia del camino que escogiste. Así es. Sencillo. El Señor no nos va a obligar a nada. Nos va a obligar. Después de que Él ventile nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra oposición. Después de eso, nada hay que hacer más que nos reivindiquemos y retomemos el camino por el que Dios quiere que vayamos, que es su camino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense aquí, amada iglesia, cómo, nos rebelamos contra el Señor. Ahora nos seguimos hasta el 15, del 11 al 15. Alguien habla de las consecuencias. 12 del 11 al 15. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, pues no morirás. 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño y a la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. A ver, o sea, Dios le empezó a cumplir ese castigo.
por la rebelión de David, por el pecado que cometió. Le perdonó, sí, pero tuvo que pagarlo. En el caso de David, la Biblia, las escrituras hablan que él sí se arrepintió. Pero en el caso de Salomón, él no dice las escrituras que se haya arrepentido. Que supongamos es otra cosa. Pero no aclara en el caso del rey David. Así es. Amén. Hay que entender eso, Sí, amén. amada iglesia. Amén. Así es. Ahora vamos a Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Amén. Habla del otro caso de este rey. Si se acuerdan quién es, ¿verdad? Saúl. ¿No? Primera de Reyes, les dije, 12, 25, 33. 12 del 25 al 33. ¿De quién habla, amada iglesia? Habla. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando murió Salomón se quedó su hijo Roboam con una tribu de Judá? Sí, amén. ¿Y a quién le dio las otras 11 tribus? Al siervo de Salomón, llamado Jeroboam. Amén. Pero aún él le falló a Dios. Él se quedó con las otras 11 tribus, Jeroboam. Vamos a ver qué pasó con él, con el rey Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, del 25, les dije al 33. Vamos a ver el pecado del rey Jeroboam. Fíjense, siendo siervo, el Señor lo hizo rey. Lo puso en un reino con las 11 tribus de Israel. Pues no le importó. Se lo pasó por alto. Dice, el pecado de Jeroboam, el rey Jeroboam. Entonces, reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. A ver, hasta aquí de qué está hablando. Jeroboam fue el siervo de Salomón, que se quedó con las 11 tribus que le dio Dios. Y acuérdense que Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con una. Pero acuérdense que también el rey Salomón ya había hecho el templo en Jerusalén. Amén. Y lo más sensato era que Jeroboam, ya con las 11 tribus, llevara al pueblo de Israel a Jerusalén a ofrecer las ofrendas y el sacrificio. Pero él dijo, él desconfió y dice, no, porque lo que leímos dice, pensó en su corazón, no, ya con mis 11 tribus, con el poder en mis manos, si yo le digo al pueblo que lleve ofrendas y sacrificios al templo hasta Jerusalén, ¿se puede volver a su rey Roboam? No, mejor no. Mejor lo que voy a hacer yo, cambiar la jugada. Y vamos a ver qué hace Jeroboam. Y ya no deja ir al pueblo a ofrecer sacrificios al templo donde tenía que ir, donde lo hacía Salomón. Porque era el templo de Dios y allí se tenía que hacer. Porque tenían todos los elementos, porque estaba el templo, porque estaba la presencia de Dios, porque era un lugar destinado para eso. Amén. Y el rey Jeroboam dijo, no. Fue más grande su miedo, su desconfianza de que el pueblo volviera al rey Roboam, que tenía nomás una tribu. A su hijo de Salomón dice, no, yo no me voy a arriesgar. ¿Qué les pasa con este poder que tengo? Y desconfió de Jehová. Luego dice, ya en ese entendido, dice en el 28, habiendo tenido consejo, aquí no dice quién, hizo el rey 2 becerros. Fíjense lo que ocasionó la desconfianza de Dios. Pues si ya lo había levantado, tenía que confiar. Pues no. Hizo un lado a Dios y hizo lo que se le pegó su gana. Dice el 28. Y habiendo tenido consejo,
pues algún cualquiera por ahí, apartado de Dios. Hizo el rey 2 becerros de oro. Hagan de cuenta como los de Israel, con Aarón. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastan, dice, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Un becerro de oro en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Y esto fue causa de pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, los puso a adorar a los becerros. Los sacó de la presencia de Dios, el malagradecido. Hizo también en el 31 casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre del pueblo, que no eran de los hijos de Leví, porque hasta eso, no cualquiera podía ser sacerdote. Pues él puso a los que él quiso, aparte de poner becerros de oro, total de que no fuera el pueblo al templo de Jerusalén. Le resolvió a su manera y a su forma. Dice en el 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, en las mismas fechas, para que no sintiera feo el pueblo de Israel. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los lugares altos que él había fabricado. O sea, no eran de la tribu de Leví, eran los que él creyó que eran. Dice en el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, al mes en que había inventado, dice, de su propio corazón, había inventado. E hizo una fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora se perdió. ¿Y por qué se perdió? Por la desconfianza de Dios que tuvo. No le creyó a Dios. Por la inseguridad del reino que le iba a ser quitado. Entonces no creyó en Dios. ¿O qué? ¿Cuántas veces te dice Dios que te levantó como pastor? Que te hizo rey, que te levantó como pastora, que te levantó como profeta, como evangelista, como apóstol, como maestro, y no le crees. A él le pasó lo mismo. No le creyó. ¿Cómo si le creyó que iba a ser rey, que no le creyó que lo iba a mantener? ¿Cómo creyó una cosa que no creyó la otra? Fíjense por dónde. La maña del hombre. Si yo sé que Dios me levantó, también debo de creer que Él me sostiene en el ministerio. Amén. A pesar de lo que el hombre te diga, que tú no fuiste llamado, que eres un bueno para nada, que no tienes las características, que no tienes... Que el hombre que diga lo que quiera. Y no nos pase como el rey Jeroboam. Él dudó de lo que Dios depositó en él y de su llamado. Pero aquí lo que causa tristeza, ¿cómo Jeroboam sí creyó que iba a ser rey? Le creyó a Dios, porque así le convenía. ¿Y cómo no siguió confiando de que lo iba a mantener en el reino? Ahí no. Ahí ya no. Ahí ya dudó que estaba en la balanza su reino, según él. No le creyó a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que le sirvas y no le crees? Y es más fácil decir, pues es que a mí me pusieron a la fuerza, yo ni quería yo servir. A mí me pusieron a la fuerza. ¿No le crees? De que Dios te sostendrá, porque dice la palabra de Dios que fiel es el que nos llamó. Amén. ¿Y a qué se refiere con eso? De que si te llamó, te sostendrá con su mano poderosa. Gloria a Dios. A pesar, Aleluya. y muy a pesar de lo que el diablo te diga, de lo que el diablo te aconseje, de lo que el diablo te ponga. Si Él te llamó, Él te
pero sobre todo confiar en que Él nos sostendrá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jeroboam no le creyó. Fue convenenciero. Sí creyó que iba a ser rey por su conveniencia, pero no confió en que lo iba a sostener Dios. No confió. Y lo estamos viendo aquí, que no confió. No confió en que lo iba a sostener. Y aquí, amada iglesia, ahora, ¿qué dice en el 13 del 1 al 6? Ya como Jeroboam se salió de la presencia de Dios, empezó a hacer lo que se le hizo su reverenda gana, después de que era un simple siervo, y Dios lo hizo rey, el malagradecido. Vamos a ver qué dice en el 13. Allí mismo, Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 6. Dios le empieza a sacar sus trapos al sol. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ya a su forma, porque acuérdense que ya lo empezó a hacer a su forma. Aquel clamó contra el altar. ¿Quién? ¿Quién clamó contra el altar? El profeta que llegó junto a Jeroboam. ¿Sí? Amén. Llegó o sea, Jeroboam iba a ofrecer, digamos, un sacrificio a su manera y a su forma, que ya se había desviado. Pero en eso Dios manda al profeta. Aquí dice que envió a un profeta que fuera donde Jeroboam iba a ofrecer su sacrificio, que estaba mal, pero lo mandó el Señor ahí. Y dice que entonces llega ese profeta, dice, aquel clamó contra el altar y empezó a decir, por palabra de Jehová dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de Jehová que ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, porque acuérdense que ya lo hizo a su manera y a su forma, ya se había perdido, extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, o sea, después de que ya había escuchado al profeta, Jeroboam le valió y extendió la mano que prosiguieran con el sacrificio. O sea, pasó por alto el consejo de Dios a través del profeta. ¿Dónde dice eso? En Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 6. Bueno, o sea, no escuchó la voz. No escuchó al varón de Dios, para que me entiendan. Y entonces dice, háganlo. Dijo así Jeroboam, háganlo, y extiende la mano. Prosigan con el sacrificio. Dice, y ya en el 5. Bueno, vamos a decir desde el 4 para que lo agarren. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar, porque no lo estaba haciendo, ni era el lugar, ni era la forma. Por eso Dios se molestó y mandó al profeta. Dice, el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, dice que no oyó, que había clamado contra el altar. Extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. O sea, le llevó la contraria cuando ya había escuchado al profeta. Pues le llevó la contraria. Aún así extendió la mano como exigiendo que prosiguieran con el sacrificio. Dice que cuando extendió la mano se le secó y no la pudo enderezar. En el 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, ya lo había profetizado antes de que iniciara el ofrecimiento. Amén. Entonces, respondiendo el rey Jeroboam, dijo al varón de Dios, te pido, ahora sí ya se humilló. Dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios,
Jehová tu Dios, que no se supone que también era de él. O sea, se deslindó el descarado. Miren, dice, entonces respondiendo el rey, aparte falso, dijo el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. No dijo nuestro Dios. O sea que desde aquí se dio, estamos viendo que su corazón ya estaba lejos. Servía a Dios conforme su gana le dio. Porque de entrada, ¿a qué te dice eso? Jehová tu Dios. No dijo nuestro. ¿Sí me explico? Él solito se hizo un lado. Él se apartó de Dios. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y llores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey Jeroboam se le restauró y quedó como era antes. Y entonces más adelante dice que entonces Jeroboam en agradecimiento lo invita a comer y dijo el profeta, no, yo no me mezclo con infieles. Más adelante, si leen todo el capítulo, dice, no, yo no me mezclo con infieles. Y no fue, no aceptó. Luego, ¿qué dice? Allí mismo en Primera de Reyes del 14, del 1 al 7. Le llega otro profeta a Jeroboam. Le sigue el Señor sacando sus trapos al sol. Cuando Dios te habla, a ver, iglesia, tenemos que entender. Jeroboam fue malagradecido, porque después de estar en la servidumbre, siendo siervo de Salomón, el malagradecido no siendo nada, el Señor lo levantó, lo hizo rey, le dio 11 tribus, porque al hijo de Salomón nomás le dio una. Se rebeló contra su Dios y al final lo desconoció. Pídele a Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Lo desconoció el malagradecido, a quien lo instituyó como rey. Fíjense, eso da a entender. Si yo le digo a un hermano, órale a Jehová tu Dios, ¿qué le estoy diciendo? Que yo no quiero nada con Jehová. Eso hizo él. Y no, el Señor le siguió sacando sus trapos al sol. Dice en el 14, Primera de Reyes 14 del 1 al 17. Primera de Reyes 14 del 1 al 17. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Hijo de Jeroboam. Ya le había hablado Dios, pues no se enderezó. Siguió siendo su reverenda voluntad. Y entonces, ahora vean las consecuencias. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan, que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo iba a ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea, fue por conveniencia. No fue a pedir consejo, fue más bien a consultarlo, el mañoso. Y en el 4, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y se fue a Silo y vino a la casa de Ahías. Y ya no podía ver, dice, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. O sea, del profeta. Mas Jehová había dicho a Ahías, o sea, le habló antes de que llegara la mujer del rey. Dice, he aquí que la mujer del rey Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Ya Dios le había dicho. Aunque ya no veía, dice, mira, las cosas están así, la mañosa viene con esta intención. Como nos muestra a nosotros, pondrán los demás poner su cara, pero Dios nos muestra, a los verdaderos siervos nos muestra la realidad. Y no fue la excepción con el profeta Ahías. Cuando Ahías oyó el sonido de los pies al entrar ella por la puerta, la mujer del rey Jeroboam, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra? La puso en su lugar, apenas iba entrando la puerta. He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura.
Y les empezó a sacar Dios sus trapos a este farsante y a su mujer. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, o sea, como diciendo, eres una basura, y te hice rey, te hice príncipe sobre mi pueblo de Israel, en el 8, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú has sido como un David, dice, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Amén. Dice en el 9, Gloria a Dios. sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues tuviste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. 10. Por tanto, que aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barra el estiércol hasta que sea acabada. Pero eso no es lo peor, dice en el 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. 12. Y tú levántate y vete a tu casa. Dice, al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Le quitó su hijo. O sea, con Dios no se juega. Y todo Israel, dice en el 13, lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Todos enterrados como animales, tragados por los animales y por los perros. Dice que solamente Jeroboam le iba a dar el chance, por decirlo así, que fuera sepultado de forma, digamos, solemne. Dice, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en casa de Jeroboam. 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Ojo, Jeroboam se rebeló y todavía mandó mañosamente a su mujer a ver al profeta Ahías, a ver qué le deparaba a su hijo. No era porque lo amara, no era porque fuera a ver cómo estaba el malagradecido, siendo un siervo que usó Dios para que le revelara y le mostrara que él iba a ser rey. No, vete a ver qué te dice sobre nuestro hijo, a ver qué depara el destino. Pues qué adivino o qué. Pero Dios, cuando llegó la mujer de Jeroboam a la casa del profeta Ahías, dice, va a venir este mañoso para ver qué le dices de su hijo. O sea, la va a ver, lo voy a encontrar con vara. Y le sacó todos sus trapos al sol, que se había revelado, que se había apartado de Dios, y que todos los que iba a venir la maldición, y que todos los que estaban en el campo iban a morir tragados, devorados por las aves, y los que murieran por las calles iban a ser tragados y devorados por los perros. No obstante, cuando tú entres a tu casa, por aquí entras, pisas la entrada, tu hijo morirá. Fíjense, le sacó sus trapos al sol. Y fíjense, en el 14, tiene que ver mucho con lo del nombre de la prédica. Si te engañas que sirves a Dios, serás destronado, destituido, desechado de su reino. ¿Y qué dice aquí en el 14? Y Jehová levantará, ¿cómo le llamas a esto, iglesia? Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Lo destronó, lo desechó, por desobediente, por farsante, por malagradecido. Le sacó sus trapos al sol y lo puso en su lugar, como decimos. En el 15, ahí está lo de la predica. En el 15, Jehová sacudirá a Israel, y todavía ahora fíjense por el pecado del rey. ¿Qué debía Israel? Por escucharlo. Aunque ya conocían a Dios y escucharon las mentiras del otro, se dejaron llevar.
Dice en el 15, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. En el 16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, a su tierra. Y entrando ella por el umbral, la entrada de su casa, de la casa, el niño murió. Tal y como el profeta Ahías se lo dijo. Te dice, amada iglesia, para esta parte, para terminar, te dice Dios, erradica esa dureza de tu corazón. Si me has dejado como tu primer amor y otras cosas han ocupado mi lugar, de ciertos morirás. No menosprecies, dice el Señor, mi corrección. Porque recuerda, al que tomo por hijo, lo azoto y lo corrijo, porque yo lo compré a precio de mi sangre. Dice el Señor, no te rebeles, no te opongas con tu Dios, porque yo a la verdad, si no quieres escuchar mi palabra, el consejo mío, yo traeré gente de otros siervos, de otros lugares que tú no conoces, pero yo te dejaré desnudo y todos conocerán tu rebelión, tu oposición a tu Dios Todopoderoso. Amén. Yo pondré, dice el Señor Jesucristo, sacaré todas tus abominaciones, que las vean todos, dice. Yo las sacaré si tú te resistes al consejo, a la corrección del Todopoderoso. No te rehúses, no resistas a tu Dios, no te defiendas por tu iniquidad, no te defiendas por tu rebelión y tu oposición, dice el Señor, porque acabarás como estos. Recuerda, dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Si tú no corriges y enderezas tus caminos delante de mí, serás destituido, destronado del reino aquí en la tierra espiritual que debe existir en ti. También serás destronado. Si eres destronado del reino que existe o debe existir dentro de ti, serás destronado también. No afirmarás tu reino tampoco allá en el cielo, dice el Señor. Amén. Paz de Cristo. Señor Todopoderoso y Padre de la gloria, gracias por Jesucristo.